Noches. Desde aquí, Lima, Perú, Ministerio Cristiano Logos Perú nuevamente le da la bienvenida. A lo largo de este curso compartiremos principios bíblicos y herramientas prácticas que nos permitirán perseverar con gozo en la obra de Dios, cual nos ha encomendado. Es tiempo de invertir en nosotros mismos para poder dar lo mejor a otros. Lo que Dios nos ha dado, podamos nosotros darlo con excelencia. Estamos preparados para una experiencia enriquecedora gracias a nuestro gran Señor y Padre. Gracias por aceptar este desafío a crecer y cuidarse. Los invito a poder orar para dar inicio y poder presentar a nuestro maestro que nos estará acompañando durante todo este largo tiempo de enseñanza. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, mi Señor, te damos gracias por este nuevo comienzo. Reconocemos que todo buen don proviene de ti. Y hoy venimos con corazones humildes, Señor, pidiéndote que bendigas este curso de autocuidado pastoral. Padre mío, sabemos que tú has llamado a cada uno de tus hijos a servirte, pero también nos recuerda que debemos cuidar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Te pedimos que estés tú, Señor, cada día de nuestras vidas, enseñándonos y recordándonos para poder honrarte, Señor, sobre todo en el llamado, lo cual tú has llamado a tus hijos, a cada uno, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor. Pedimos tu bendición para que este curso, Señor, sea de vida para cada uno de nosotros. Amén y amén. Adelante. Comenzamos. Bien, muy buenas noches. Quiero darles las gracias por estar aquí. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes y entonces comenzaremos. Estoy muy honrado, me han invitado a estar con ustedes en este curso de autocuidado pastoral. En este tema del autocuidado pastoral tenemos más contenido y más temas de los que podríamos cubrir en un solo curso, pero haremos el mejor intento posible. Quiero comenzar por presentarme y por hablar un poquito de cómo será el curso y entonces entrar en materia. Mi nombre es Arthur Denier, se escribe un poquito raro, pero no es culpa mía. Este es mi nombre y estoy para servirles a todos ustedes acá. Yo soy de un pequeño país que se llama Costa Rica y estoy entre Nicaragua y Panamá. Ahí está ubicado Costa Rica en América Central. Quiero explicarles un poquito de mí para que tengan algo de contexto. Esta que ustedes ven en pantalla es mi familia. Es mi esposa Patricia y mi hijo Michael, que mi hijo tiene 21 años y ya está más grande que yo, pero bueno. Ellos son mi familia con quienes vivo. Quiero contarles algo acerca de mis aficiones y predilecciones. Algo que valoro enormemente es la oportunidad de presentar la palabra de Dios en la predicación y enseñanza. Es algo que realmente me alimenta el corazón. La otra cosa que me alimenta el corazón es salir a pasear en mi motocicleta. Eso es un poquito más mundano, pero es más barato que un psiquiatra, así que me ayuda a mantener la salud mental. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Una de mis estrategias de autocuidado pastoral para mí mismo es salir a andar en la motocicleta y pasear un poco. Ya llegaremos a ese punto. Algo que me apasiona
es el paracaidismo, ese que está bajando en esa fotografía, ese soy yo. Dejé el paracaidismo hace algunos años por los riesgos que implica y tenía hijos pequeños, pero es algo que quiero retomar ahora que los hijos están grandes. También quiero comentarles que colaboro con dos ministerios con los que sirvo en toda mi capacidad. El ministerio DAI es un ministerio con el que sirvo desde hace unos 11 años más o menos. DAI es un ministerio que se enfoca en la preparación de líderes para la iglesia. También trabajo con otro ministerio cristiano que se llama Pastor Serve. Pastor Serve es un ministerio que se enfoca en cuidar a los líderes de la iglesia. Por diferentes medios, cuidar a los pastores de la iglesia. De hecho, muchos de los contenidos que vamos a ver en este curso provienen de los materiales y de los conceptos de este segundo ministerio, Pastor Serve. Así que ese soy yo. Ustedes ya tienen los detalles del curso, cuánto vamos a durar, cuáles días nos vamos a ver, etcétera. Así que no voy a abundar en eso. Sí quiero hacer una pregunta. Quiero estar seguro de hasta qué horas tengo hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos hoy para no excederme? El curso está terminando 9 de la noche, pero debe haber un intermedio de preguntas y respuestas. Claro. Ok, listo. Yo Director espero que Pepe. me manden un mensajito si me estoy acercando del tiempo o algo así porque me puedo distraer. Entonces, a lo largo de este curso, vamos a hablar de varios temas. Hoy es una sesión introductoria al tema del autocuidado pastoral. Yo quiero invitar a todas las personas que están aquí. Aquí en el contador veo que somos 110 personas. Yo quiero invitar a todos ustedes a interrumpirme con toda confianza. Cuando tengan una pregunta, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas al final de la sesión de hoy, pero si usted tiene una pregunta que es relevante al tema, entonces yo quiero invitarles a que me interrumpan en ese momento con la pregunta. El Zoom tiene una Sí, opción es aquí que para levantar la mano. Entonces, en este momento yo estoy compartiendo pantalla y yo no les puedo ver. Entonces, nada más que ustedes levanten la mano y ahí ya yo podré verles. Eso es algo importante para que puedan en cualquier momento participar con su pregunta. Muchas veces si uno tiene una pregunta y no la hace en el momento, después ya se pasó el momento, se me olvidó, etcétera, y me quedé con la duda. Y eso sería una barbaridad. Yo no quiero que alguien se quede con dudas. Si las preguntas en algún momento son demasiadas y nos están consumiendo el tiempo, pues entonces yo les voy a decir que vamos a parar con las preguntas y proseguimos con el tema. Así que no hay peligro. Siéntanse en confianza, por favor. Y así yo también puedo tener un poquito de retroalimentación de parte de ustedes. Quiero hacer un pequeño ajuste. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento y volver a compartir la pantalla de nuevo. Por favor, permítame que ya casi volvemos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Necesito hacer un ajuste chiquito. Ya casi estoy con ustedes. Ahora sí, creo que así puede funcionar mejor el asunto. Entonces, entrando en materia, quisiera hacer un paralelo y hablar de el escenario de la vida ministerial. ¿Y por qué hablo del escenario? Como si esto fuera una obra de teatro. Y esta es la metáfora que quisiera usar para iniciar nuestro curso. Hasta cierto punto, quienes estamos en el ministerio pastoral vivimos expuestos como si estuviéramos sobre un escenario. Y cuando hablo de las personas que vivimos en el ministerio, no estoy hablando, y esto es algo importantísimo que tiene implicaciones para todo el resto del curso,
No estoy hablando aquí de la persona que ha sido nombrada en el puesto de pastor o pastora de una iglesia. Sí, estoy hablando de ellos, pero no solo de ellos. Estoy hablando de cualquier persona que ha sido llamada al ministerio de cuidar de otros, de cuidar de las ovejas del rebaño. Puede ser que usted tenga el título de pastor principal de una iglesia. Puede ser que usted no tenga ningún título, pero igual está cuidando de aquellos que están a su alrededor, porque nuestro Señor le ha llamado a cuidar a las personas que están a su alrededor. Todos estos son pastores y pastoras, con o sin el título que les da el estar al frente de una iglesia. Muchos estarán aquí esta noche que son pastores, pastoras, que no tienen el título de pastor principal de una iglesia. No me importa, estoy hablando con todos los que están aquí. Si usted está aquí hoy es porque usted ha sido llamado al ministerio. Entonces, los que vivimos esa vida de ministerio, vivimos como si estuviéramos dentro de una pecera. ¿Han visto ustedes un tanque de estos para peces? La gente pasa y se queda viendo a los pececitos y dice, mira este pececito, qué lindo. Y mira al otro y dice, mira, a este pececito le falta un pedacito de la cola. Y los pececitos no tienen privacidad, están ahí a la vista de todos. Quienes estamos en el ministerio pastoral, nos pasa parecido, estamos como en una pecera, estamos como en un escenario, estamos expuestos a la mirada atenta de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y probablemente no les estoy diciendo nada nuevo, ya ustedes se habrán dado cuenta de esto, lo habrán sentido. Estamos expuestos a las expectativas de los demás. Es que te vestiste de una forma muy A, B o C. Es que hablas de esta u otra forma. Es que debiste haber dicho. Es que dijiste. Es que tus hijos. Es que tú. Siempre las personas en la congregación a nuestro alrededor tienen algo que opinar acerca de quien está en una posición de ministerio pastoral. Y estamos expuestos a las críticas. Yo digo que nos miden con una regla que es un poquito más pequeña que la que usan para medir a los demás. Si usted ha estado suficiente tiempo en el ministerio pastoral, ya se habrá dado cuenta que es muy difícil quedarle bien a todos. Y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Una de las consecuencias principales es que después de un poco de tiempo de estar experimentando esto, entonces armamos un personaje y hombre o mujer con la posición o con el ministerio pastoral, terminamos creando un personaje que nos protege un poco. Entonces, ustedes habrán visto personas que comienzan a hablar de cierta forma o a vestir de cierta forma que no es espontáneo, es algo intencional. Empiezan a cuidarse de lo que hacen o de lo que dicen para no estar tan expuestos a esa crítica. Y intencionalmente escogí la imagen que tengo en pantalla. Ustedes saben cuál es el principal problema de Superman. El principal problema de Superman no es la kriptonita. El principal problema de Superman es la soledad, porque él es el único Superman que hay. No hay otro igual.
No hay con quien él pueda compartir sus secretos. Solo él sabe que Superman es Clark Kent y tiene que esconderlo de los demás. Las personas que están en el ministerio pastoral terminan creando ese personaje que les protege y que les ayuda a presentarse en escena de una forma perfeccionada. Pero esa es una posición solitaria. Y al mismo tiempo la congregación colabora porque de alguna manera como que la congregación sube al pastor en un pedestal, en una torre. Y de nuevo, estoy hablando de pastor el que tiene el nombramiento y pastor el que tiene el ministerio. Y ya la gente ya deja de decirte Carlos, ahora eres pastor. O si hay mucha confianza, en vez de pastor, es paz. Y a veces es Pastor Carlos. Ya dejaste de ser Carlos. Y te empiezan a subir en esa torre. Y esa es una posición muy solitaria. Más adelante vamos a hablar más de la soledad. Entonces, tenemos un ministerio que nos demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo mental, emocional, espiritual. Tenemos personas a nuestro alrededor que nos demandan atención, cuidado, ore por mí, aconséjeme, deme una palabra. Y tenemos una demanda que viene de nosotros mismos. Nosotros mismos nos imponemos una demanda de servir a cierto ritmo, de no fallar en nada, de hacer las cosas con excelencia, de nunca decir que no, etcétera. Y esto termina siendo agotado. Es muy estresante y termina siendo agotador. Sentir ese agotamiento para algunas personas puede ser algo de años, para otras personas puede ser algo de meses, y algunos no lo sienten hasta que caen con un infarto, hasta que caen muertos. Conozco algunos de esos, no estoy exagerando. Vivir ante el ojo público de los que están a nuestro alrededor, vivir en esa torre elevada en la que nos ponen, vivir bajo las demandas del ministerio y de los demás, es agotador, es muy estresante. Entonces, la reacción lógica, natural, es buscar un espacio donde podamos escondernos del ojo público. Somos seres humanos y esa es la reacción natural, casi que inevitable del ser humano. Buscar espacios personales, privados, seguros, donde ya no soy el pastor, donde no me están observando, donde no me están pidiendo apoyo de una u otra manera, sino que este es mi espacio, mi espacio. Quiero hacer una pausa por un momento para preguntarles, ¿pueden ustedes identificarse con algo de esto de lo que estoy hablando? Me gustaría escuchar una o dos personas, si alguien quiere abrir su micrófono y comentar. Adelante, Osmar, veo la mano levantada. Pastor, efectivamente, sí es algo cotidiano. Ujú. Conozco de cerca casos en pastores que han terminado en colapso, otros en suicidio. Eh, es algo cotidiano. ¿Y cómo me he cuidado yo? Entendiendo que soy una oveja y Mm, no permitiendo que me eleven
a título todo el tiempo, sino que yo también soy oveja y que necesito Así es. cuidado. Así es. Y Entonces, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Pero sí, es cierto, conocemos pastores que han colapsado, pastores que incluso que han cometido suicidio o algunos otros errores por buscar una salida. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre esto que estamos hablando? ¿Nadie más? Bien, entonces, les decía, las personas que estamos llamados a servir en el ministerio pastoral con o sin un título, vivimos delante del ojo público, sintiéndonos observados, muchas veces sintiéndonos criticados, sintiendo que esperan mucho de nosotros y a veces nosotros mismos esperando mucho de nosotros. Entonces, eso crea una situación estresante, angustiante, agotadora, que nos hace ir a buscar espacios personales, espacios privados, donde nadie me esté mirando para poder ser yo mismo, para poder sentirme libre de esa presión. Y ahí, precisamente, es cuando muchas veces comienza la caída. Cuando nos escondemos y nos aislamos por necesidad, no por nada más, por pura necesidad. Cuando nos escondemos y nos aislamos para descansar del ojo público, encontramos un espacio donde nadie nos mira y finalmente puedo respirar. Pero ahí es donde está el peligro que muchas veces nos lleva a la caída. Y luego vamos a hablar un poquito más de esta caída. Pero aquí es donde viene el problema. Mercedes, gracias por levantar la mano. Adelante. Mercedes, ¿levantaste la mano? Sí, buenas Adelante. noches, sí. Estoy escuchando su ponencia y estoy así con mucha expectativa porque también lidero una cantidad de personas Ujú. que demandan pues atención y en el caso mío pues son personas virtuales en el sentido de que están en otros, por ejemplo, yo estoy aquí en Brasil y hay personas que demandan mi cuidado desde Venezuela o desde Perú, son venezolanos que están en varias partes del mundo y que me conocen y que saben pues que yo trabajo con, vamos a decirlo, con la orientación en familia, entonces es demandante. Pero siempre trato de ser yo y, y es bueno ser yo misma, o sea, yo con mis defectos, como lo dijo el que intervino anteriormente, es yo misma, yo con mis defectos, yo soy tan igual que otra persona, que de repente tú tengas mayor conocimiento en alguna área, pero que eres igual que otras personas. Eso te ayuda Sí, a ser, vamos a decirlo, a ser natural, a no tener que esconderte. claro. Lo que estás haciendo allí es hacerte vulnerable, Exacto. presentarte ante los demás vulnerable como una persona, como un ser humano con limitaciones, con fallas, como otro ser humano. O como dijo hace un rato el hermano Osmar, como otra oveja más. Sí, exactamente. Y eso nos ayuda a mantenernos en perspectiva. Sin embargo, algo que sucede es que, ¿cómo lo digo? Cuando nos ponen en una torre elevada, muchas veces eso nos gusta, tiene cierto atractivo porque te acarician el orgullo. Y si uno lo permite, cuando se da cuenta, el orgullo lo envuelve. Y es algo que sucede casi sin darse cuenta. El que te digan,
pastora o pastor, el que vengan a ti a buscar ayuda, el que la gente de alguna manera quiera depender de ti, eso te acaricia el orgullo. Entonces, es difícil presentarse vulnerable, presentarse como otra oveja más y creérselo uno mismo. No solo decirlo, creérselo y actuar desde ahí. Eso requiere un esfuerzo, requiere mucha atención, mucha intencionalidad. No es algo que nos sale natural. Es parte de la respuesta, es parte de la solución, pero no es algo que ocurre solito. Hay que esforzarse en renunciar a esa caricia al orgullo, en asumirme, no solo decirme, sino asumirme como otra persona más vulnerable, otra oveja en el rebaño. Quiero avanzar un poquito con esto para comentarles. Todos tenemos una vida sobre el escenario y una vida detrás del escenario. Eso está bien, es necesario. La vida sobre el escenario es lo que la gente ve el domingo por la mañana. Estoy exagerando un poquito, pero digamos que la vida sobre el escenario es lo que la gente ve un domingo por la mañana. Cómo predicas, cómo te vistes, cómo saludas, cómo haces ministerio. Esas habilidades, eso es tu vida sobre el escenario. Y todos tenemos una vida detrás del escenario. Detrás del escenario está la parte que nadie ve. Cuando uno va al teatro, uno ve a los actores haciendo su papel y ve las luces y todo aquello. Uno ve sobre el escenario, pero generalmente uno no puede ver detrás del escenario. Detrás de la cortina, del telón del escenario, ahí están las cosas guardadas, están los asistentes, está la comida que se quedó a medio comer, está la ropa con que hay que cambiarse para la próxima escena. Esa parte no es presentable, esa es la parte privada del teatro. Bueno, de la misma forma, para seguir con la metáfora, nosotros tenemos todos, necesitamos una vida detrás del escenario. Es nuestra vida privada. La vida detrás del escenario es lo que la gente de la congregación o la gente a la que servimos no puede mirar, no están allí para mirar. Entonces, nosotros incluimos en esa vida detrás del escenario, será la vida en familia, los tiempos de descanso, la forma en que le hablo al perro y cómo lo regaño cuando se portó mal, lo que hago en mi tiempo de ocio, todo esto, mi vida devocional, personal, todo esto es parte de la vida detrás del escenario. Cuando hemos sido llamados al ministerio, entonces, tenemos una vida sobre el escenario, es la vida que los demás pueden ver. Yo llego a la iglesia y saludo personas, la gente me saluda, alguien me hace una consulta sobre un versículo que se encontró entre la semana, de repente me toca predicar o hay que dar consejo, ese tipo de cosas. Todo esto es sobre el escenario. Pero el lunes, después del domingo, el lunes tengo mi vida detrás del escenario. Tengo una vida privada donde la gente no me está viendo, mi familia me ve, pero la gente de la congregación no me ve. Y ahí es donde yo tengo ese espacio personal. José Luis, veo tu mano. Adelante, por favor. Gracias por intervenir. Sí, pastor, a lo mejor no estoy entendiendo bien, ¿no? Pero esa vida que yo tengo detrás del escenario no es la misma vida que yo debo reflejar sobre el escenario, lo que refleja lo que llama integridad. No puedo ser alguien distinto Ahí en vamos. el escenario ni debajo del escenario.
Claro, Sí, me hago entender. claro que sí. José Luis, acabas de usar la palabra mágica, debe. Esa vida debe, pero no necesariamente se cumple. ¿Qué es lo que pasa, José Luis, y para todos los demás? Que a veces la gente, basado en lo que ve sobre el escenario, asume cómo está nuestra vida detrás del escenario. Y entonces, para poner casos extremos, de repente tenemos a un hermano que predica hermosísimo, que es amoroso con toda la congregación, etcétera, y de repente nos damos cuenta que, no sé, que le pegaba a la esposa o que tenía un amante o que se fue con el dinero de la congregación o no sé, cualquier cosa terrible que se quieran imaginar. No sabíamos que la vida detrás del escenario había dejado de ser congruente con la vida sobre el escenario. Lo que pasó es que esta persona se le desordenó la vida detrás del escenario porque ahí nadie mira. Entonces hay un riesgo mayor de que se le desordenen las cosas detrás del escenario. Como José Luis nos apuntaba, y hermano Osmar, ya voy para allá, que ya vi su mano, como José Luis nos estaba apuntando, debe haber una congruencia entre la vida sobre el escenario y la vida detrás del escenario. Pero existe un riesgo de que la vida detrás del escenario se nos desordene, que la vida detrás del escenario se nos desordene porque como ahí nadie mira, y quiero poner otro ejemplo, si te llegan visitas a la casa, probablemente los pasas a la habitación principal, ahí la sala o algo así, y ahí recibes a tu visita en el salón de la casa, pero no los pasas a los dormitorios porque seguro se te olvidó barrer o está desordenado en el dormitorio. Pero como ahí nadie mira, pues está bien que la cama esté desordenada y esas cosas, porque ahí nadie mira. Es este mismo riesgo. Ese es el riesgo ante el cual estamos expuestos, que como ahí nadie mira, se te desordene la vida detrás del escenario. Entonces, estoy hablando de un riesgo que existe, que perdamos la coherencia que llamamos integridad, esa coherencia entre la vida sobre el escenario y la vida detrás del escenario. Hermano Osman, su mano está levantada, adelante. Bueno, entendiendo que los pastores deben presentarse como ejemplo ante los demás y entendiendo que llevamos una vida íntegra delante del Señor y que el púlpito se debe respetar en santidad y que nuestra casa debe ser igual en nuestra vida íntima, santidad. Y ya entendiendo eso, entiendo lo que usted está exponiendo. Y es que hay una vida privada y hay una vida pública. Y que muchas veces la congregación, por falta de pedagogía, no entiende que el pastor tiene también una vida privada y que también Claro, tiene dolencias y tiene afectaciones y que necesita como oveja también ser escuchado, ser entendido, poder que oren por los hermanos o los hermanos por la congregación por uno. Entonces, cuando no hay claro. pedagogía, porque se nos enseña en los seminarios que el pastor no debe exponerse de esa manera, porque pues a mí se me enseñó eso, que no se debe exponer. Sí, claro. Pues eso es un absurdo error, porque somos vulnerables, como lo acabamos de ver. Es cuando no nos Sí, exponemos, obviamente Dios levanta, entendiendo que Dios levanta ovejas para su ministerio y los nombra pastores para cuidar más ovejas, sin dejar de entender que como oveja también necesito de mi pastor, de mi Señor, de la iglesia que me cuide, de pastores también que me cuiden. Es cuando perdemos así, esos lineamientos, de seguro vamos a caer ahí, porque esa línea entre la línea privada que uno debe tener en su casa, en la línea privada de estar en la calle, encontrarse con un hermano o encontrarse almorzando en un restaurante y si de pronto usted no tiene una vida correcta
pues expone también, porque va a ser, ahí va a tener un problema porque va a sentirse lo que estoy diciendo, se va a volver como un payaso. Claro. Entonces, el Eh, payaso va a ponerse feliz, pero tiene su vida de amargura y no debe ser así. Así es. Yo trabajo con pastores todos los días, es mi trabajo, y no les puedo explicar las cosas que me toca ver. Y, por ejemplo, solo por algunos ejemplos, eh, he dado acompañamiento a pastores que tienen problemas de alcoholismo o de consumo de drogas. He dado acompañamiento a pastores que luchan con el consumo de pornografía. He dado acompañamiento a personas que en el ministerio pastoral están, pero que luchan contra el chisme. Y así con un montón de posibilidades, porque la presión del ministerio es tal que fácilmente se nos desordena la vida privada como resultado de esta presión. Y hermano Osmar mencionó ahorita el seminario. Tengo un buen amigo que dijo una frase una vez que me quedó resonando por años. Él dijo, en el seminario aprendí mucha teología, pero no me enseñaron a ser pastor. Eh, no todos los pastores y pastoras tienen una experiencia de seminario. Y aún los que la tienen, no necesariamente les enseñaron bien a ser pastor. Todos asumimos, entendemos de alguna manera o nos enseñan esto de que el pastor debe ser impecable, debe ser ejemplo, debe tener todas sus cosas en orden. Y de repente, cuando estamos ahí aislados en esa torre donde nos suben y se nos empiezan a desordenar las cosas, en vez de pedir ayuda, callamos. Porque ¿cómo voy a romper con este ejemplo que debo dar? No quiero seguir hablando antes de dar la palabra a Mercedes y después Álvaro. Mercedes, por Ok, favor, adelante. hermano. Sí, quería compartir con ustedes este cuidado de que nosotros estamos teniendo aquí en Brasil, el pastor Alexander Sombrío. Él tiene un cuidado de líderes, de los que estamos allí liderizando células, y me gustó muchísimo porque él hace pequeños grupos donde cada quien puede abrir el corazón y abrir el corazón con lo que está luchando. Entonces se hace como una autoevaluación, cada persona habla y lo que allí se queda, o sea, lo que allí se habla, allí se queda para orar. Entonces veo ese acompañamiento porque no podemos caminar solos. Como bien lo están diciendo allí, es muy difícil caer en esta situación, perdón, muy fácil, y es difícil la vida del pastor, o sea, caer en la situación vamos a decirlo desde este punto de vista, en trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Es una línea muy fina, y trabajarle al Señor de la obra, o sea, cuando vienen las demandas, nuestro tiempo con Dios, vamos a decir, ese refugio seguro donde debemos acudir, parece que se minimiza por el día a día, y es allí donde el enemigo busca una tajada. Él Así quiere es. debilitar a los líderes, debilitar al pastor para que las ovejas sean dispersas. Entonces aquí nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo a no caminar solo, a mostrarnos vulnerables con el equipo que estamos allí liderando para cubrirnos, para rendir cuenta, para decir, mira, estoy luchando con esta área, ayúdame con esto. Y allí somos vulnerables para orar, para saber que somos tan humanos, con tantas situaciones difíciles, pero que Dios está allí en medio de nosotros, cuidándonos y ayudándonos. Y esta rendición de cuentas yo creo que es importante para que nosotros podamos caminar de tal manera en ese autocuidado. O sea, yo voy a cuidarme, pero voy a rendir cuenta a una persona o a un pastor de lo que me está pasando, y abrir el corazón con esa persona para orar, Amén. porque de otra forma no podemos. De otra forma caemos en ese yo puedo solo, y cuando vienes a ver, tienes, la casa patas arriba y el ministerio pendiendo de un hilo. Quiero retomar, Mercedes, algo que acabas de decir al final de tu intervención tan valiosa.
yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, y cuando te das cuenta, tienes la casa patas arriba. Sí, Eso yo creo que resume muy bien. Si el pastor o la pastora que caminas en soledad, corre el gran riesgo de que se le desordene la casa, que se le desordene la vida privada detrás del escenario y después no haya qué hacer. Ya vamos a ir de nuevo a esos temas. Álvaro, has levantado tu mano. Adelante, por favor. Buenas noches, noches. Ok, voy un momentito. Álvaro, hay un eco. Creo que tienes dos equipos encendidos. Habría que cortar el volumen en uno. Adelante, Álvaro, si pudiste resolver el eco. Ok. No tengo el eco ahí, no sé cómo quitarlo. ¿Será que Ahí, tienes dos ahí tal aparatos? vez. Ahí sí, Ahora sí. se quitó. Sí. Ok, bueno, voy a tratar de ser muy puntual. Este asunto es algo bastante delicado. Yo soy segunda generación de ministro, mi papá también fue pastor. Y hay muchas cosas que en el caso mío, al principio no quería o nunca hubiera imaginado, en algún momento pensé que no iba a escoger el ser pastor. Sin embargo, en mi caso, eh, fue como que el Señor me acechara, digo yo así, porque no me pude resistir en un momento dado de mi vida a un llamado. Y tengo que reconocer que fue así, porque de lo contrario quizás no lo hubiera hecho. Sin embargo, muchas cosas, al ser segunda generación, es como si volviera a repetir, como cuando usted ha leído una historia y de repente dice, mira, esto ya yo lo leí. De repente me acuerdo de capítulos, de escenas de la vida de mis papás. Hay cosas que no se dicen. Estamos hablando de que mi papá fue 60 años pastor en Asambleas de Dios y, y yo tengo 50 años. Este, y hay cosas problemas a nivel de hijos. Tuve muchos amigos, hijos de pastores, que crecimos juntos, que ellos llegaron a estar en las drogas, llegaron a ser inclusive traficantes, hijos de pastores. Y usted dice, wow, pero eso jamás, eso no puede ser, eso es diabólico, es satánico. No, eso pasa. O sea, a veces Claro. queremos tapar el sol con un dedo, pero hay que dejarse de cuentos. Estoy hablando muy a lo tico, ahí perdonen algunas frases, espero no ofender a nadie, pero eso pasa. Yo lo viví, yo lo viví. Eh, a veces a puerta cerrada, en la iglesia es una cosa, pero a puerta cerrada hay hogares que están divididos, Así matrimonios es. divididos. Y sé de muchos, pero muchos pastores que viven un infierno y una apariencia de hogar y de matrimonio. Y que algunos están al borde de el divorcio, la separación. Y es Y que eso es un tema muy, muy delicado, muy fuerte, donde muchos no abren la boca, principalmente cuando pertenecen a organizaciones eclesiásticas grandes. Yo soy de Asambleas de Dios, porque si hablo, el presbítero me quita, me sanciona, pierdo la iglesia, pierdo aquí, me ponen en disciplina, tengo que buscar trabajo, o sea, porque usted trabajando secularmente, usted puede cometer cualquier error y usted sigue trabajando y le sigue llegando el pago normal, pero como pastor no, como pastor es otra cosa. Usted puede tener problemas con sus hijos, problemas con su doña, que eso no le afecta en su trabajo, pero aquí en el ministerio sí. ¿Por qué? Porque depende mucho de la imagen y los requisitos. Una vez yo le dije a mi papá, papi, pero todos estos requisitos
que habla acerca del obispado y del sacerdocio. Y le digo, ¿cómo uno puede hacer para cumplirlos? Habrá una persona que los cumpla, usted los cumplió. Y al final yo me sorprendí de la respuesta que él me dio. Voy a ser muy sincero. Él me dijo, ni yo. Esto es gracia y misericordia de Dios. No hay quien viva una vida sumamente intachable. Todos Así es. vivimos dependiendo de la gracia y la misericordia. Si no fuera así, entonces no tendríamos la sensibilidad para poder ayudar a otros, porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de problemas, y nunca vamos a recibir matrimonios y parejas o personas perfectas, con hogares perfectos, con hijos perfectos y con vidas perfectas. Y muchas veces pasamos situaciones para poder aprender a entender a otros. Que solo Gracias. quería No, aportar necesito esa parte. interrumpirte. Gracias. Quiero rescatar dos elementos, Álvaro, y gracias por abrir el corazón y sincerarte así. Yo creo que lo que todos vivimos en alguna medida hemos vivido. Muchas veces, y extraigo de lo que dijiste, muchas veces las organizaciones eclesiásticas no son favorables para que podamos sincerarnos, abrirnos, buscar apoyo, etcétera. Y lo otro que quiero rescatar de lo que has dicho, en América Latina tenemos una cultura, creo, de que los pastores sufrimos a solas, en privado, porque no podemos abrirnos así. Quiero darle la palabra a Jorge, que había levantado la mano. Jorge, adelante, por favor. Buenas noches, sí, ya sí, aquí de Venezuela, ando un poquito ya saliendo de la gripe, gracias al Señor, pero fui hijo de pastor. Quiero contar algo, no, muy breve, muy breve. Fui hijo de pastor y nací pues en el ministerio, pero a 6 años me descargué por todo lo que había vivido como hijo de pastor. Y hace 20 años tuve un accidente donde vi la mano de Dios en mi familia y volví a los caminos del Señor. Después empezó a llamarme al ministerio, yo no quería ir por lo que había vivido como hijo de pastor. Pero Dios en su amor, en su misericordia, cuando nos llama y nos sella, bueno, tenemos que cumplir. Y lo que le puedo decir que ahorita, para mí, primero es Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Amo la iglesia, amo los líderes, tengo equipo de trabajo y mi trabajo ahora es más suave. Tengo mi horario para atenderlos a ellos. No estoy 100% tiempo completo porque tengo que tener tiempo de calidad con mi familia y la iglesia tiene también su tiempo de calidad. Entonces, debemos ser muy equilibrados como pastores para en este tiempo romper esas viejas estructuras que traíamos antes. Mi papá por lo menos a las 12, 1 de la mañana lo llamaba y salía corriendo. A mí no, ya a esa hora yo no tengo el teléfono en la mano, sino que oro, oro por cada discípulo y bueno, en la mañana. Y si pasa algo, Dios me levanta a orar. Pero he tenido ese equilibrio y de verdad que me ha dado muchos resultados. Gracias por ese testimonio. Gracias por ese testimonio. Celebro que el Señor te ha liberado de algunas de esas cosas. Creo que alguien más había levantado la mano y la bajó. No sé si alguien más quería decir algo. Ok. Ahí está la mano. Edwin, adelante, esa era la mano que había visto. Perdón, buenas noches. Bueno, de decir adiós, ¿no? Un poco de un pastor. Bueno, yo soy de una iglesia de Cusco, una iglesia de Maranata. Bueno, de eso hablando de si queremos un pastor, entonces uno es, creo, más importante un papá siempre entiende a su esposa, a sus hijos, cómo hablar, decir qué voy a hacer y qué me voy a hacer a sus hijos y a sus hijas. Es igual, también creo, es igual a un pastor, como decir,
si a la iglesia están, entonces, si es un pastor, entonces en la iglesia es como sus hijos, como sus hijas, y decir cómo, cómo está su forma de hablar, de, de qué somos nosotros, por ejemplo, eh, hablando también sus esposas, sus hijos, cómo están hablando también eso, de eso. Y siempre nosotros, creo, un pastor siempre es, creo, como sus hijos hablando más, más en eso. Perdón. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Edwin. Edgar, una intervención rápida de Edgar y entonces vamos a proseguir. ¿Cómo está? Buenas noches. De verdad es muy interesante esta clase. Creo que es una necesidad en la vida de cada pastor. Ah, yo tomo en consideración, y yo no sé, puede ser que esté mal aplicado, pero para mí yo apliqué eh, hace mucho tiempo, cuando todavía estaba estudiando en el seminario. Cantares 1:6, la última parte. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Muchas veces pasa, creo, eso en nuestras vidas. Estamos tan concentrados en el discipulado, estamos tan concentrados en la visitación, estamos tan concentrados en hacer la obra, ocupados, pero descuidamos muchas veces nuestras prioridades, mi comunión con Dios, mi relación con mi familia. Creo que esto es muy importante. Otra cosa también, pastor, que a mí me ayuda muchísimo personalmente, voy pastoreando como 14 años, algo que me ha ayudado, no he sido perfecto, muchos problemas he tenido, pero me ha ayudado mucho el hecho de tener una persona de confianza. Personalmente tengo un misionero con quien tuve que abrir el corazón, a quien tuve que contarle cosas que pasan en mi vida personal, contarle cosas que estaban pasando en la familia, como un mentor, con quien converso cada semana, paso tiempo, y él tiene todo el permiso de poder preguntarme mi vida devocional. Y yo ser tan sincero, decirle, sabes que fallé este día no hice mi devocional, o tal día, mira, pasó esto. Entonces, pero qué precioso es este tiempo, pastor, de verdad para mí es una bendición, porque necesitamos, creo que cada hombre que esté en el ministerio, enseñanzas o lecciones como esta. Bendiciones, pastor. Gracias, hermano Edgar. Yo creo que cada hombre y cada mujer que está llamado a cuidar de los que están a su alrededor necesita reflexionar sobre estos temas, aunque algunos ya los sepamos, siempre necesitamos regresar a estos temas y reflexionar. Quiero proponerles algo. Quisiera en este momento abrir un espacio para que nos distribuyamos en grupos pequeños y compartamos un poquito a la luz de esta pregunta. La pregunta es, ¿cuáles cosas muy prácticas podríamos hacer para evitar estos riesgos de los que hemos hablado? ¿Cuáles riesgos? El riesgo de que se nos desordene la vida privada, de que se nos desordene en la vida detrás del escenario, como resultado del aislamiento, como resultado de las presiones del ministerio. Entonces, quisiera hacer unos grupos pequeños, invitarles a hablar sobre esto entre ustedes por solo 10 minutos. Y después de esos 10 minutos, vamos a regresar y vamos a platicar un poquito. Algunos voluntarios podrían platicar sobre algo de lo que hayan hablado en el grupo pequeño y proseguimos. Entonces, permítanme organizarnos en grupos pequeños. Vamos a ver. Elita, Vamos a... Hola. estás atenta, ¿no? Ahorita nos va a meter en problemas con los... A ver, entonces,
vamos a... Quedaste mudo, Arthur. Ya resolví. Gracias por advertirme que quede mudo. Entonces, vamos a hacer unos grupos y les vamos a dar 10 minutitos para que conversen entre ustedes acerca de este tema. Por favor, acepten la invitación que va a salir en sus pantallas y ya saben cuál es el tema que vamos a hablar, cuáles son las cosas muy prácticas que podríamos hacer para evitar estos riesgos. Por favor, acepten la invitación que aparece en sus pantallas y muévanse a los grupos. Vamos a tomar 10 minutos para compartir sobre estos temas. Todavía hay algunas personas aquí en el salón principal. Les invito a moverse a los grupos, aceptando la invitación que está en su pantalla. Supongo que los que han quedado en el grupo grande es porque no están presentes. Hermano César, ¿puede escucharme? Sí, bueno, Arthur, sí lo escucho. Gracias. Yo me tomé la libertad de organizarlos en grupos. ¿Está bien que haya hecho esto? Está bien, pero creo que vamos a perder alumnos porque hay un buen número que no saben usar esta tecnología. Mm, Bueno, espero que no suceda. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, vamos a ver, pero está bien, tenga toda la libertad usted, no hay Ok, problema. De gracias. aquí ya vemos si funciona o no. Ok, listo. Si Pero vemos, si vemos que hasta este momento están ingresando, siguen sí, todavía ingresando. hay gente ingresando, eso me sorprende, sí. Sí, Ok, listo. Si vemos que ajá, perdemos gente, tengo otro grupo, otra sesión de grupos pequeños al final, pero la podemos suprimir si, ajá, si vemos que perdemos gente. sí, sí, ya, Manuel, estamos Ok, atentos. gracias. Gracias. Gracias.
Pastor Noel, Rocío, Ernesto, ahí hay una pregunta en la diapositiva y hay que meditar y opinar sobre esta pregunta. Han salido en grupos, pero ustedes que están aquí pueden pensar cuáles cosas muy prácticas podríamos hacer para evitar esos riesgos. ¿De qué riesgos está hablando? De que tenemos dos escenarios generalmente todos los líderes, uno frente al público y otro en el hogar, y a veces no se es transparente. Entonces, uno de los riesgos es eso, por ser figura pública, eh, perdemos esa honestidad de ser transparente. Entonces, somos uno en el púlpito y somos otro en la casa. Ahora, ¿qué debo hacer para evitar estos riesgos? Piensen y cuando volvamos, el maestro va a preguntar. Excelente resumen, muchas gracias. Gracias, pastor. Buenas Hola, noches. Rocío, desde Tarma. Sí, gracias. Gracias, pastor. Gracias por ingresar. Artidoro, responde esa pregunta que está aquí en la pantalla. Piensa, es sobre cómo evitar tener esa doble vida, uno en el púlpito y otro en la casa. ¿Qué debo hacer para evitar ese riesgo, Pastor Artidoro? Pastor César, la respuesta quiere en el chat. No, anótalo nomás y luego cuando volvamos el profesor va a preguntar y si tienes la oportunidad puedes compartirlo. Y si pueden anotar en el chat también sería bueno para leerlo, ¿no? Porque no todos van a poder participar. Ok, Pastor César. Pastor Noel, qué gusto tenerlo. Qué gusto saludarle, Pastor. Dios lo bendiga. Este es un tema para llevar a todos nuestros pastores, ¿ven? Sí, sí. El hermano Arthur en algún momento va a venir a Lima, Perú, y hay que armar con todo el movimiento que tienes. Hermano Arthur, el Pastor Noel está aquí con el movimiento de Pacto de la Lausana, trabajando cómo multiplicar iglesias, ¿no? Excelente. Amén, amén. Gracias. Gracias, Pastor Noel. Así que, a ver, resolvamos esa pregunta. Claro que sí. Vamos a anotar. ¿Ya? Ajá. Listo. Saludos, Pastor Daniel. Así creo que se pronuncia. Sí, gracias, hermano. Bendiciones. Misionera Eunice, aquí hay una pregunta en la pantalla. ¿Cuáles cosas muy prácticas podríamos hacer para evitar los riesgos? ¿Qué riesgo? Que como figura pública muchas veces somos uno en el público y otro en la casa. Entonces, no debe ser así. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar esos riesgos? Luego vamos a regresar todos y el profesor va a estar preguntando sobre las conclusiones. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escucho claro y fuerte. Gracias por estar con nosotros. Me alegra muchísimo, ¿verdad? Y también me ha gustado mucho el tema, a pesar que yo no soy pastora ni nada, pero en No, la pero dirección. has escuchado no necesariamente porque eres pastor, eres una líder, entonces también tenemos este mismo problema. Tú como anciana de la iglesia tienes también este riesgo. Así que no solamente es para pastores, es para los líderes, para misioneras, es para ti también, Eunice. Pastor Jacobo, buenas. Aquí en la pantalla usted tiene una pregunta. ¿Cuáles cosas muy prácticas podríamos hacer para evitar el riesgo de no tener una doble imagen, una imagen en público y otra imagen en casa? Daniela, igual, ¿no?
Entonces, dentro de un momentito vamos a volver y van a dar su respuesta a todos los grupos. Muy bien, hermano. Ya estamos cerrando los grupos. Dentro de un minuto estarán todos aquí. ¿Estamos conectados, Artur? Ya estamos todos aquí, yo creo. Gracias. Gracias por estar en los grupos y por regresar rapidito. Vemos que hemos perdido algunas personas en el ínterin de los grupos pequeños. Espero que vuelven a entrar dentro de poquito. Quiero respetar el tema de la hora y en este momento falta un cuarto para las 9 horas de Perú, ¿cierto? Y tengo hasta las 9:30 de Perú, ¿es así? Sí, sí, maestro, puedes tener hasta las 9:15 y de ahí 15 minutos de preguntas y respuestas. Ok, entonces vamos a correr. Hemos estado conversando en los grupos pequeños acerca de cuáles cosas muy prácticas podríamos hacer para evitar estos riesgos. Quiero invitarles a escribir en el chat algunas de las ideas que ustedes han discutido en los grupos, usando poquito texto, siendo breves, para compartir con los demás hermanos y hermanas que estamos aquí. No vamos a hacer una discusión abierta en cámara y micrófono porque necesitamos ese tiempo, pero por favor, en el chat, expliquen un poquito de lo que ustedes han discutido, encontrado en los grupos pequeños para compartir con las demás personas. Entonces, quiero pasar a la segunda parte del tema de hoy, y es el contraste entre sobrevivir y prosperar. Y esto tiene que ver con la esencia del autocuidado pastoral. Básicamente, cuando hablamos de autocuidado pastoral, estamos hablando de personas llamadas al ministerio pastoral, no necesariamente que tengan la posición de pastor principal de una iglesia, pero personas que hemos sido llamadas a cuidar de otros y que se cuidan a sí mismos para evitar una falla, una caída moral, para evitar el agotamiento, para hacer bien el ministerio al que hemos sido llamados y disfrutarlo. Y de paso, para disfrutar de su vida personal y de su familia. Esa es la esencia del autocuidado pastoral. Cuidarme a mí mismo para evitar una falla, una caída, para evitar agotarme y quemarme, para hacer bien las cosas que he sido llamado a hacer y para disfrutar de mi vida personal y de mi familia. Ahora, en el ministerio vamos a tener tres grandes opciones de resultado. Una opción es fracasar. Otra opción es sobrevivir. Y la otra opción es prosperar.
quiero explicar rápidamente cómo se ve cada una de esas tres opciones. Si te metes al ministerio, y aquí hay varios que ya han dicho que Dios les persiguió para llamarlos al ministerio, bueno, si entraste al ministerio para responder a ese llamado, a esa invitación de Dios, tienes tres posibles resultados: fracasar, sobrevivir y prosperar. Fracasar, hay tantas formas de fracasar en el ministerio. Aquí tengo 4 en la pantalla. Amados y amadas, fracasar en el ministerio es dañar a aquellos a los que estamos llamados a cuidar. Maltratar a las ovejas, eso es fracasar en el ministerio. Fracasar en el ministerio es abandonar el llamado, ya sea porque una falla moral nos obligue a abandonar el llamado, o que por agotamiento tengamos que salir corriendo y dejar el llamamiento botado y dedicarnos a cualquier otra cosa. Fracasar también es perder la vida personal, perder la familia, perder los amigos. Como el texto de Cantar de los Cantares que nos citaban hace un ratito, ¿no? Por cuidar a los demás, no cuide a los míos. Y también fracasar es morirse antes de tiempo. Por un, no sé, por hipertensión, por un infarto, por alguna enfermedad que nos mate antes de tiempo, antes de que estuviéramos listos con la obra que se nos encargó. Estos son solo 4 posibilidades. Hay muchos matices en esto, pero solo quiero dar un ejemplo de qué es fracasar en el ministerio. Es empeñarnos en desarrollar el ministerio al que fuimos llamados y terminar dañando a las ovejas, saliendo por la puerta chiquita, por una falla moral o por agotamiento, perder a los nuestros, perder a la familia, a los amigos, o simplemente morirnos en el intento. Antes de pasar al siguiente, que es sobrevivir, quiero darle el micrófono a Mayu para una participación cortita. Adelante. Buenas noches, Arthur. Bendiciones para todos. Yo soy misionera y ya pues en la iglesia donde yo trabajo, el pastor dice, siempre usa este versículo, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tal, en mi iglesia se toma cada domingo la Santa Cena, entonces la gente se acerca al Señor a confesar cada pecado que ha cometido, ya sea niño o joven mayor. Entonces, de esta manera, creemos que la iglesia se mantiene expiado, limpiado por la gracia de Dios, pero por otra parte también, ya que el pastor también es hombre, a veces el congregante, porque no estoy hablando de pastor ahora, sino del congregante, se confiesa su pecado al pastor porque tal vez no puede ya con su pecado, fornicación, adulterio, pornografía, de los cuales usted mencionó bastante. Entonces, a veces el pastor es inmaduro y habla a todos, ¿verdad? Entonces, la vergüenza por causa del miedo, estas personas no pueden hablarlo. Y yo estaba riendo al ingresar también porque un hermano mencionó que ya que no hay nadie que puede guardar secretos en sus mentes o en sus corazones por causa de falta de madurez espiritual, algunos van a la iglesia católica, a los sacerdotes, ya que tienen el voto de silencio y nunca lo van a confesar, ¿verdad? Ahora, lo otro estratégico personalmente es no desvincularse porque no hay dos vidas. Yo diría personalmente como misionera, no hay una vida separada delante de Dios. Así en escenario y así en público, porque no hay una vida secular, no hay una, y yo pregunté a un pastor, ¿qué te sostiene? ¿Qué te sostuvo tantos años de ministerio? Entonces me dijo, el temor del Señor. Y esa es la clave. Por ejemplo, como misionera he estado expuesta a muchos hombres y no quiere decir que no he pasado dificultades, pero ¿cuál es el tema?
lo que a uno le sostiene es el temor del Señor, no mi temor, es el temor. Entonces, recordando el versículo de Proverbios 1:7, dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Ahora, un solo error puede destruir y hacer que se olviden de ti por cometer ese error. Entonces, yo creo que no hay dos vidas, no hay una vida secular, no hay una vida privada, sino porque estemos en el baño o durmiendo, o en la montaña, o en la soledad, o en público, estamos delante de Dios. Solo eso, Amén. gracias. Gracias, gracias. Amén a esas palabras. Claudia, adelante, veo tu mano levantada. Hola, buenas noches, pastor. Tengo una duda con los detallitos de fracasar. Sí, Morirse antes de tiempo debido a una enfermedad. Me quedo dando sí, vuelta, porque eso uno no lo puede manejar. Si te claro, enfermas, un claro, cáncer, uno no lo puede. ¿Se claro. refiere a eso o a otro tipo de muerte? Quedé con esa No, duda. me refiero gracias Claudia, me refiero a muerte física y lo de antes de tiempo es una exageración, un poquito para llamar la atención. Pero eh, mira, cuento el caso de un buen amigo, pastor, llamado por el Señor, respondió al llamado y a los 37 años tuvo su primer infarto. Eso es morirse antes de tiempo, por descuidarse, por la tensión, el estrés, porque no se alimentaba bien, porque no se ejercitaba, porque lo estaba matando la presión, ¡pum!, un infarto a los 37 años, cuando empezaba su carrera ministerial. Gracias a Dios, él pudo hacer cambios y entonces ahora se cuida en todo sentido y sigue en el ministerio pastoral. Pero eso es morirse antes de tiempo. Y por supuesto, como decía mi abuela, nadie se muere la víspera. Estoy exagerando un poquito al decir morirse antes de tiempo, pero es para marcar el punto, ¿no? Básicamente, matarnos a punta de estrés. Y esto tiene mucho que ver con abandonar por agotamiento. Tal vez no te moriste físicamente, pero moriste al ministerio por agotamiento. Y tuviste que dejarlo ahí porque no había ya otra opción. Para sobrevivir había que hacer esto. Y esto me lleva al siguiente punto, que es sobrevivir. Sobrevivir es mantenerte en el ministerio, pero estar constantemente bajo presión. Quiero decir, estar activo en el ministerio, pero sufriendo el ministerio. Abrumado bajo el peso del ministerio, emocionalmente agotado, sintiendo que te estás muriendo. Quiero mencionar como ejemplo alguien muy amado para mí, que después de una larga carrera pastoral, tenía tantos años ministrando más allá de sus energías, más allá de sus posibilidades como ser humano, ministrando en la madrugada, los fines de semana, lo que fuera. Al final cayó en una situación de lo que llamamos quemado. Yo tuve que llevarlo al psiquiatra. Él no podía ir solo. Cuando digo que tuve que llevarlo, es que yo tuve que conducir el vehículo para que él fuera al psiquiatra durante 6 meses, porque no podía, no estaba en condiciones ni siquiera de conducir su vehículo para ir a buscar ayuda, menos de predicar o de ministrar. Esto es un ejemplo de cómo es sobrevivir. Sobrevivir es ministrar bajo el peso, bajo la presión del ministerio. No es esta la idea. No es esto. Esto es otra forma, perdón mis palabras duras, pero esto es otra forma de fracasar. No estamos llamados a subirnos a la cruz con Cristo y crucificarnos, inmolarnos allí. Redentor tenemos uno. Nosotros no somos el redentor de la congregación, pero
pero a veces actuamos como si fuéramos. Esto es sobrevivir, es llevar el peso de los demás, ministrar siendo aplastados por ese peso, sintiéndonos abrumados, sin apoyo, sin recursos. La otra opción, fracasar, sobrevivir y prosperar. Prosperar es ministrar desde la plenitud del llamado. Prosperar es cuidar de mí mismo y entonces desde ese balance, desde esa salud, desde esa energía que me da el estar bien, entonces ministrar a otros. No ministrar a los demás desde mi agotamiento o desde mi debilidad, sino ministrar a los demás desde el gozo de estar respondiendo al llamado, desde el gozo de estar viviendo una vida sana, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, etc. Eso es prosperar. Prosperar es ministrar desde la plenitud del llamado, no desde el peso aplastante de tratar de cumplir con el llamado en mis propias fuerzas. Me detengo aquí para darle una participación de 30 segundos a 3 personas que levantaron su mano, Edwin, Guillermo y Silvia. Adelante, Edwin, por favor, una participación muy breve. Gracias. Uno de eso, perdón, siempre si nosotros queremos ser pastor o ya son pastor, entonces sí o sí es creo la Biblia, leyendo, no leyendo la Biblia, no uno me gusta, el otro me gusta, no, sino que la Biblia todo y cuál me gusta. No podemos decir eso, sino toda la Biblia. Decir ya cuáles me gusta, no nada de eso, sino leer la Biblia todo y decir, cómo me está gustando, no tampoco nada de eso, sino leer la Biblia y decir nosotros ese corazón, limpiar y limpiar siempre y siempre la Biblia, leyendo la Biblia. Amén. Amén. Gracias por esa palabra sabia. Guillermo, adelante, 30 segunditos. Voy con 30 segundos. Miren, como colegas, vivir en la plenitud del llamado de Dios. Yo te felicito, Artur, por este conversatorio que tú tienes. Está tan interesante, pero quiero sacarle provecho a los 20 segundos que me van quedando. Dale. Una de las cosas bastante importantes para dirigir un ministerio a plenitud es saber delegar. Y el saber delegar se divide en 4 áreas. 1, yo lo hago, tú observas. Número 2, tú lo haces y yo lo hago. Número 3, tú lo haces y yo observo. Y número 4, tú lo haces y yo hago otra cosa. El más grande problema es donde el pastor se está agotando, es porque muchas veces se cree paternalista de la iglesia, cree que con la presencia de él se solventa todo y la ausencia de él lo arruina todo. Ese es el más grande detalle. Y muchas veces los ministros se están agotando por eso. Gracias, Artur. Cierto. Gracias. Gracias por esa palabra sabia, Guillermo. Silvia, adelante, por favor. Buenas noches. Veía la imagen que ponía de Superman y a veces nosotros pensamos que somos Superman, no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos nuestros limitantes. Entonces creo que para prosperar, para tener este tiempo saludable en nosotros, tenemos que trabajar en nosotros. Y me basaba en Efesios, ¿no? Que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y si yo no me conozco mis limitantes, si yo no conozco de qué tengo que despojarme, no voy a poder cambiar, no voy a poder disfrutar de ese nuevo hombre para vivir esa plenitud, para vivir esa salud, esa vitalidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Dejar de hacer y empezar a trabajar en mi ser. Y cuando estoy sana, cuando estoy próspera, cuando me he despojado, empiezo a hacer y mi hacer ya viene con salud, con vitalidad, ya viene con paz. Amén. Y Silvia, has dicho algo que quiero rescatar y es que el tiempo de trabajar en estas cosas es cuando estoy sana, dijiste.
¿cierto? Cuando ya estoy con el agua que me llega hasta aquí, ya es tarde, probablemente. Tenía que trabajar en estas cosas antes. Cuanto más profundo estemos en la situación, más complejo va a ser salir de ella. Quiero avanzar en los minutitos que nos quedan para abrir un periodo de participaciones. Hay una diferencia entre fracasar, sobrevivir y prosperar, y esto abarca la vida personal y el ministerio. Quiero mencionar 4 claves y no pretendo que aquí está toda la receta, solo quiero mencionar 4 elementos que creo que son muy importantes y a los que nos iremos refiriendo más adelante en el curso, ya no será hoy, pero nos vamos a ir refiriendo más adelante. Uno de ellos es el tema de la salud espiritual. Nosotros que estamos aquí en esta reunión, o al menos en la mayoría de los casos, somos lo que yo llamo profesionales del evangelio. Nuestro modo de vida es el evangelio. Y entonces corremos el riesgo de descuidar nuestra relación con Dios porque tenemos con Dios, terminamos teniendo con Dios una relación laboral. No hay cosa más terrible que terminar siendo empleados de Dios cuando podíamos ser hijos e hijas. ¿Y a qué me refiero? A que terminamos abriendo la Biblia para preparar el sermón del domingo, terminamos orando, pero para interceder por alguien que está buscándonos por ayuda, pero descuidamos nuestra relación personal con Dios. Entonces, la primera clave es cuidar nuestra salud espiritual, y a esto me refiero, buscar tiempos quietos con Dios, solo para disfrutar de la presencia de Dios. Abrir la palabra solo para leerla y enriquecer el alma. Orar solo por hablar con papá. Cultivar nuestra vida espiritual simplemente porque qué rico es disfrutar de nuestra vida con el Padre. No porque tenemos que preparar un sermón o interceder por alguien. Segunda clave, y vean que voy a alta velocidad aquí, podríamos hablar durante un mes sobre esto. La honestidad emocional, y me encanta que ya alguien lo mencionó antes en nuestra reunión de hoy. Ser transparentes con los demás acerca de nuestras propias luchas, acerca de nuestros propios sentimientos y problemas. Que las personas que están a nuestro alrededor, aquellos a quienes hemos sido llamados a cuidar, puedan saber por nuestra propia boca, puedan saber que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos enfermedad física o que luchamos con problemas relacionales. Para ponerlo en palabras que alguien más aportó en esta reunión, para que los demás sepan que somos otra oveja, que sepan que somos otro ser humano igual que ellos, nada más que el Señor nos ha llamado a este ministerio. Pero, a ver, sin fingir fortaleza. Porque cuando fingimos que somos Superman, la cosa se pone más complicada. Entonces, en vez de fingir esa fortaleza falsa, ser honestos en cuanto a nuestras emociones, nuestras luchas, nuestra vulnerabilidad. Tercera clave. Ser intransigentes con el pecado oculto. Todas las personas que estamos aquí en esta reunión enfrentamos tentación. Todas las personas que estamos aquí en esta reunión podríamos darle cabida a la tentación y terminar en un pecado pequeño, permítanme decirlo así, que después va a empezar a crecer, que después va a empezar va a terminar dominándonos. Necesitamos ser intolerantes con ese pecado pequeño que se presenta ante nosotros como si fuera un pecadito. Tenemos que ser intransigentes, intolerantes para no permitirlo
porque entonces empezará a crecer. Y la cuarta clave, relaciones saludables. Y a esto me voy a referir en detalle más adelante en otra sesión. Necesitamos mantener una red de apoyo. Acuérdense que decía al principio que una parte importante del problema es el aislamiento. Necesitamos una red de apoyo. Una red de apoyo que incluye mi vida personal y mi vida, voy a llamarla profesional, solo para hacer la separación, o mi vida ministerial y mi vida personal. ¿Qué quiere decir? Necesito, a nivel ministerial, necesito un jefe a quien rendirle cuentas. Necesito un colega con quien tomarme del brazo y caminar juntos. Pero a nivel personal, necesito amigos que no están en la iglesia, que no son de la congregación, con quienes yo puedo hablar y sincerarme y recibir apoyo y decirles, ora por mí porque me siento débil. Entonces, creo que estos 4 elementos, hay más, y algunos han sido mencionados aquí, pero estos 4 elementos creo que son fundamentales. Si estamos hablando de la salud espiritual, cuidar nuestra salud espiritual, ser honestos en cuanto a nuestras emociones, luchas, vulnerabilidades, sentimientos, ser intolerantes con el pecado oculto y esforzarnos en mantener y cuidar relaciones saludables. Yo quiero dejarles a ustedes una tarea, y con esto voy a terminar esta parte para abrir un tiempo de participación. Quiero dejarles una tarea, y esta tarea es para pensar y orar, que a veces son cosas que se parecen. Esta es la pregunta que quiero darles a ustedes, y si quieren anotar o algo así, esta es la tarea. Pensar en esto. ¿Cuál es mi situación actual en cuanto a la salud espiritual, la honestidad emocional, el pecado oculto y las relaciones saludables? Si esto fuera un examen, ¿en cómo voy a salir en ese examen, en estas 4 materias? ¿Cómo voy a salir? Y esto no es para que ustedes lo traigan a discusión en nuestra próxima sesión, es solo para que ustedes lo piensen y lo oren en su propio tiempo personal y hablen con el Señor acerca de esto. ¿Dónde quedo debiendo en estas 4 áreas que creo que son fundamentales para protegernos, para cuidarnos? Con esto.